Buenas tardes. Como secretaria general del Instituto Cervantes, tengo el honor de abrir este acto con el que el Instituto se suma a la celebración del Día de las Escritoras, una iniciativa de la Biblioteca Nacional que hoy cumple 3 años y que se realiza en colaboración con la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias y la Asociación Clásicas y Modernas. Se trata de poner altavoz a la voz y a la obra de tantas mujeres que por derecho propio forman parte indiscutible del universo cultural de la lengua española. En esta labor de difusión, el Instituto Cervantes participa con determinación desde hace años, dedicando centenares de actividades en todo el mundo, en todos nuestros centros, a mostrar el papel imprescindible de la mujer en todos los ámbitos de la creación y, por supuesto, también en el de la literatura. Este es el campo que nos reúne hoy ante dos destacadísimas escritoras españolas, Laura Freixas y Elena Medel, que bajo el título de Rebeldes y transgresoras nos hablarán de la obra de aquellas escritoras que más les hayan impactado e influido en su propia obra. Laura Freixas es una de nuestras narradoras más importantes, entre cuyos últimos libros se pueden destacar Todos llevan máscara, Diario 1995-1996 y su novela Los otros son más felices, reeditada en 2018. Además, es una incansable defensora de la literatura escrita por mujeres, labor que ha realizado tanto en la prensa, es columnista de La Vanguardia, como publicando ensayos, Literatura y Mujeres del año 2000, o también antologías de gran influencia, Madres e hijas, que lleva ya 15 ediciones desde 1996, o la selección de textos publicados en El silencio de las madres y otras reflexiones sobre las mujeres en la cultura. Por su parte, Elena Medel es autora de 3 libros de poesía reunidos en Un día negro en una casa de mentira, de 2015, y de los ensayos El mundo mago, Cómo vivir con Antonio Machado y Todo lo que hay que saber sobre poesía, publicados en 2018, ambos en la editorial Ariel. Dirige la editorial de poesía La Bella Varsovia y coordina el proyecto 100 de 100 para visibilizar la obra de las poetas españolas del siglo XX y XXI. Entre otros galardones, ha obtenido el 26 Premio Loewe de Creación Joven y el Premio Fundación Princesa de Girona 2016 en la categoría de Artes y Letras. Por lo tanto, pocas personas tan indicadas para actualizar esta tarde la vigencia y el legado de la obra literaria realizada por mujeres y vamos a celebrar así este Día de las Escritoras, 15 de octubre de 2018. Bienvenidas, bienvenidos y muchas gracias por vuestra presencia en el Instituto Cervantes. Hola. Hola, ¿ahora sí? Bueno, hola, buenas tardes y ante todo muchas gracias al Instituto Cervantes por organizar este acto y por invitarnos. Yo voy a hacer una serie de reflexiones sobre la escritura por parte de las mujeres como transgresión. Yo creo que el hecho de que las mujeres escriban siempre es una transgresión por definición, y no lo digo porque la transgresión esté de moda, que lo está, por esto que dice Zizek, de que hoy en día para defender cualquier causa hay que presentarla como una transgresión de algo, de lo que sea, sino que voy a intentar explicar por qué la escritura por parte de las mujeres cuestiona algo fundamental, que es la ideología patriarcal. La escritura de las mujeres cuestiona, como explica Christine Planté en un libro muy bueno que desgraciadamente no está traducido, La Petite Sœur de Balzac, cuestiona el reparto de roles simbólicos y materiales entre los sexos. Las mujeres que escriben no pueden cuidarse de la casa y de sus hijos como las mujeres que no lo hacen, y esto ha sido un argumento, por ejemplo, en toda la polémica sufragista. Hay muchas viñetas de humoristas masculinos
que se publicaron sobre todo en la prensa inglesa, presentando el hogar de la sufragista como un hogar donde la mujer está preparando un discurso, por ejemplo, porque ya puede ocupar cargos públicos, mientras el hombre, el pobre, se tiene que ocupar de los niños. Esto recuerda también las caricaturas en Francia, más o menos por la misma época o un poco antes, de Honoré Daumier, toda una serie llamada Les Bas Bleus, donde presenta a las mujeres intelectuales con la consecuencia de que es el hombre el que tiene que lavar la ropa, etc. Entonces, el hecho de que las mujeres escriban, como digo, cuestiona la distribución de roles materiales entre los sexos, pero también cuestiona la distribución de roles simbólicos. ¿Qué quiero decir con esto? Virginia Woolf lo explica muy gráficamente en las primeras páginas de Una habitación propia, cuando cuenta que le han encargado una conferencia sobre las mujeres y la ficción y que se ha ido a la biblioteca del Museo Británico a documentarse y que ha pedido o ha ido a consultar al fichero y ha buscado las fichas de los libros sobre mujeres. Y entonces dice que se queda estupefacta porque encuentra fichas de miles de libros sobre las mujeres, todos ellos escritos por hombres. Y en cambio busca entonces en el fichero libros sobre hombres y no encuentra libros sobre hombres escritos por mujeres. De hecho, no encuentra ni siquiera libros sobre hombres, encuentra libros sobre, si acaso, el hombre, pero no sobre los varones. Y a mí me encanta esta anécdota porque explica muy claramente esto que Celia Amorós ha llamado la heterodesignación, es decir, el hecho de que se ha dado una distribución de roles entre los sexos totalmente arbitraria, o sea, no hay ninguna necesidad de que esto sea así, pero históricamente es así. Esto también lo explica Michel Ledeuf en Le sexe du savoir, otro libro que ojalá tradujera alguien. Y esa distribución de roles consiste en que han sido los hombres quienes han hablado de las mujeres y no viceversa. Y han hablado de ellas de forma descriptiva, pero también prescriptiva, si es que se puede diferenciar, y en todos los ámbitos. Es decir, han sido legisladores hombres los que nos han dicho lo que podemos y no podemos hacer con nuestros cuerpos. Han sido poetas, escritores, pintores, científicos, hombres quienes han definido a las mujeres. Y esto, como digo, es lo que Celia Amorós llama la heterodesignación y lo describe así. Ella dice: sujeto es aquel que administra sus propios predicados y se los endosa a los demás. Es decir, que históricamente los hombres han hablado por sí mismos, de sí mismos, pero también de las mujeres, como por otra parte esto es característico de todas las identidades dominantes respecto a las identidades subalternas. Es decir, han sido los blancos en Estados Unidos los que han definido a los afroamericanos, los han caricaturizado, han hecho las leyes sobre ellos, etc. Y esto también se puede aplicar a homosexuales y heterosexuales, a occidentales y colonizados, etc. De modo que yo creo que la escritura por parte de estas identidades subalternas es transgresora porque cuestiona este reparto de roles, es decir, que nosotras tomamos la palabra en vez de ser objeto del discurso ajeno, y cuestiona algunas ideas básicas del patriarcado, como la idea de que el ser humano es masculino y el varón es el ser humano. Es decir, que las mujeres no son necesarias porque los varones ya hablan en nombre propio y también en nombre de nosotras y en nombre, en fin, los dominantes, las identidades dominantes hablan en nombre de todos los demás. Que en el fondo es lo que se nos quiere decir cuando se nos da esa objeción tan trillada, ¿no? Cuando decimos es necesario que las mujeres escriban y nos contestan, pero ya Flaubert ha escrito Madame Bovary y Clarín ha escrito La Regenta, o sea, ¿para qué necesitáis hablar vosotras si nosotros somos tan buenos ventrílocuos, ¿no? Si hablamos tan bien en vuestro lugar? Entonces, esa idea de que el varón se basta para encarnar a la humanidad entera es una idea del patriarcado que cuestionamos por el hecho de escribir. También otra idea que quizá, bueno, en el fondo es la misma, que es la atribución al hombre de la condición de sujeto y a la mujer de la condición de objeto. Es decir, nosotras somos un tema del que se habla, pero no somos el sujeto que habla, ¿no? Esto bueno, lo ilustra muy bien
esto que hace Arabia Saudí, que tiene un consejo de las mujeres compuesto por hombres, porque bueno, en realidad, ¿para qué hace falta que estemos nosotras si ya ellos siempre han hablado por nosotras? Nos parece muy exótico cuando lo hace Arabia Saudí, pero el Vaticano hace 3/4 de lo mismo, o lo mismo al 100%. Luego también creo que la mujer que escribe cuestiona esa idea de que las mujeres son todas la misma. Es decir, una idea también patriarcal que atribuye a los hombres la condición de individuo, los hombres son todos diferentes, y en cambio las mujeres en el fondo son como distintas encarnaciones de una única identidad. Eso también creo que está como en el trasfondo de eso que se hace cuando se quiere incluir en algún tipo de institución ocupada únicamente por hombres, se incluye alguna mujer, pero solo se incluye una, porque ellos tienen que ser muchos para representar distintas ideologías, distintos ámbitos geográficos, distintas generaciones, etcétera, pero una mujer en cambio basta para representarlas a todas. Esto yo lo ilustro a veces cuando doy conferencias con una imagen de los pitufos, ¿no? Los pitufos son muchos y son diferentes entre sí. Está el pitufo poeta, el pitufo gruñón, el pitufo cocinero, el pitufo deportista, pero hay una sola pitufina porque ella no tiene identidad más que su identidad de mujer, o sea, su identidad femenina. Y en Asterix pasa 3/4 de lo mismo. Entonces, para las mujeres escribir significa demostrar que somos diferentes, que somos individuos, y eso también cuestiona el patriarcado. Y por último, otra idea que las mujeres cuestionamos por el simple hecho de escribir es otra idea patriarcal, que es la distribución entre los sexos de dos formas de creación, que son la creación de obras del espíritu y la creación de seres de carne y hueso. Es evidente que las mujeres creamos seres de carne y hueso, pero de eso no se sigue que no podamos tener o no debamos tener acceso a la creación de obras del espíritu. Sin embargo, el patriarcado ha distribuido así los roles. La única forma de creación que se considera legítima y, digamos, normal para las mujeres es la creación de seres de carne y hueso, y en cambio la creación de obras del espíritu es una característica que el patriarcado atribuye a los varones, y de ahí esa vieja y tan repetida idea de que las mujeres creadoras son mujeres de alguna manera masculinas o antinaturales. Pues bien, todo eso, yo creo que todas esas ideas han dificultado a las mujeres el acceso a la escritura. Por supuesto, ha habido muchísimas trabas materiales, desde la falta de, digamos, libertad corporal de las mujeres, que, bueno, la tutela del padre, la tutela del marido, su falta de libertad jurídica, su falta de control sobre su fertilidad, solamente había que hacerse monja o ser, bueno, casta para poder evitar dedicar una buena parte de la vida a la maternidad y arriesgar la vida en ello, etcétera. Ha habido, como digo, muchas trabas materiales, también la falta de educación. Recordemos que hasta hace muy poco, y esto es un gran cambio en la modernidad, hasta hace aproximadamente 30 años el nivel educativo de las mujeres en todas partes era inferior al de los hombres. Por ejemplo, en España en los años 70 había más analfabetas que analfabetos, y luego desde los años 90 más o menos esto ha cambiado radicalmente y ahora las mujeres tenemos un mayor nivel de formación que los hombres. Hay más licenciadas universitarias que licenciados en España y en otros países occidentales. Pero dejando de lado todas estas trabas, también las ideas, o sea, también la ideología patriarcal ha sido un obstáculo para que las mujeres accedieran a la escritura, y yo creo que lo sigue siendo, para que nosotras accedamos a la escritura y para que nuestra escritura sea considerada en el mismo nivel que la escritura de los hombres. Por ejemplo, esa idea de que lo masculino encarna la generalidad de lo humano, mientras que lo femenino es algo marginal, influye en la consideración que tienen nuestras obras. A pesar de todo eso, muchas mujeres han escrito, menos que hombres, pero desde luego muchas más de las que se suele admitir o conocer. ¿Y en qué ha consistido su transgresión, aparte del hecho de escribir, ¿no? ¿De qué han escrito y escriben las mujeres que se pueda considerar que es una transgresión? Yo veo dos aspectos. Por una parte, veo que hay toda una tradición de escritoras que protestan y cuestionan
la sociedad patriarcal, que protestan pues, contra la falta de educación de las mujeres, contra su falta de derechos, contra la violencia, etc. Ya desde Sor Juana Inés de la Cruz, María de Zayas y Christine de Pizan, que ella, por ejemplo, protesta contra la falta de consideración de las mujeres, la falta de respeto a ellas, hasta bueno, escritoras mucho más recientes como Virginia Woolf, Simone de Beauvoir, Aurora Bertrana, que es una de las que están siendo leídas hoy en la Biblioteca Nacional. Entonces, por una parte, la transgresión de las escritoras ha consistido en cuestionar esa idea patriarcal de que las mujeres están donde están porque quieren o porque lo aceptan o son felices con ello o no nos importa lo que piensan al respecto. Entonces, ellas han contestado a eso. Y el otro aspecto de esta transgresión ha consistido y consiste en hablar de aquello de lo que no se habla. Yo creo que la sociedad patriarcal, entre otras cosas, está basada en grandes silencios. Hay temas de los que no se habla, hay cosas que no se dicen, hay experiencias que no salen a la luz, sobre todo no salen a la luz de una forma crítica, pero ni siquiera de ninguna otra forma, ¿no? ¿Qué experiencias son esas de las que las escritoras están hablando y las que están sacando a la luz? Pues el maltrato, por ejemplo, o sea, ya María de Zayas pues, nos muestra en sus relatos a mujeres físicamente maltratadas, la violencia sexual. Pienso en obras como una que recomiendo muchísimo, es buenísima, que es un diario auténtico publicado anónimamente, titulado Una mujer en Berlín, que es el diario de una periodista que estaba en Berlín, una alemana, estaba en Berlín en el 45, cuando entran las tropas rusas violando a diestro y siniestro, y la violan a ella varias veces, y violan a sus amigas, y a sus conocidas, y a sus vecinas. No es un libro nada sensacionalista, ni siquiera es triste, es una mujer bueno, muy admirable. Bueno, pues esto, por ejemplo, es algo de lo que en la cultura patriarcal no se habla. Nos han contado la historia heroica de la guerra sin, ocultándonos por omisión, por el silencio, las violaciones que acompañan a la guerra, y en la Ilíada se habla de la esclava Briseida como simplemente un botín que se disputan, pero no vemos nunca su propia experiencia. Luego muchas otras vivencias, quizá he empezado por las más llamativas, bueno, también bueno, alguna más de la que luego hablaré porque estas no se han desarrollado mucho, pero simplemente la vivencia o la experiencia de ser ama de casa, que es algo que yo creo que todas las mujeres somos o hemos sido a tiempo total o parcial en por lo menos una parte de nuestras vidas, y sin embargo es algo que literariamente apenas se ha tratado, y esto lo tratan escritoras como Clarice Lispector, tienen unos personajes de ama de casa que a mí me parecen geniales, o como Carmen Martín Gaite o como Doris Lessing. Otro personaje que las escritoras ponen en escena es la niña o la adolescente, pero no la Lolita, o sea, no la adolescente como objeto de deseo sexual, sino como protagonista de su propia vida. Esto lo vemos, por ejemplo, en Catherine Mansfield o en Ana María Matute. Luego también el personaje de la vieja. Es un personaje que encuentro en muchas obras de mujeres, como nuevamente Clarice Lispector o Doris Lessing. El personaje de la mujer artista, creadora, escritora, es algo a lo que las mujeres que son creadoras dan muchas vueltas, desde Fernán Caballero en La Gaviota hasta, bueno, nuevamente Clarice Lispector. Cito mucho a Clarice Lispector porque realmente lo toca todo. O la relación entre madre e hija, y luego todo el tema de la maternidad. Yo últimamente me doy cuenta de que en las novelas y autobiografías que leo de mujeres está muy presente algo que me parece normal que lo esté, o sea, lo raro era que no lo estuviera y no lo está en las obras de los hombres, pero es algo que es muy importante para todas las mujeres, que es la maternidad en un sentido muy amplio, incluido, por ejemplo, lo que ocurre con un embarazo no querido, no planificado, o el deseo de ser madre y no poder. Sobre todo, más bien lo anterior que he dicho, ¿no? O sea, la posibilidad, el embarazo no querido es algo que está pues, desde las memorias de Victoria Ocampo hasta los libros de Penélope Mortimer, hasta el que acabo de leer de una autora catalana muy buena, Marta Rujals, etc.
¿Qué queda? Bueno, yo creo que hay experiencias de las que todavía se ha hablado muy poco, por ejemplo, de la prostitución desde el punto de vista de la mujer prostituida. Esto es una realidad que afecta a cientos de miles o millones de mujeres en todo el mundo y, sin embargo, está prácticamente ausente de la literatura. Creo que hay mucho que decir todavía sobre sexualidad, creo que hay mucho que decir todavía sobre maternidad. Y, por último, ¿por qué es tan importante que estas experiencias sean representadas? Bueno, pondré un ejemplo lingüístico. Yo recuerdo cuando yo era adolescente que se puso de moda una palabra que no lo estaba, que no existía con esa acepción, que era el verbo realizarse. Era pues una palabra con la que las mujeres de la burguesía, como mi madre, expresaban el motivo por el que trabajaban cuando no tenían una necesidad económica de ello, porque sus maridos se ganaban bien la vida, entonces era incomprensible. Y yo recuerdo lo que me llamó la atención, leer un artículo, pues no sé, debía ser en La Vanguardia, porque era el periódico que se leía en mi casa, de un señor furibundo que decía que qué era ese invento nuevo de realizarse y que quien pagaba los platos rotos de esas mujeres que se querían realizar eran sus hijos, etc. Y para mí esa palabra fue importantísima, porque si no yo me hubiera pasado muchos años intentando justificar ante mí misma algo que sentía pero que no podía explicar. Y esa palabra me daba la clave. Y como esa han surgido muchas otras palabras como sororidad, como techo de cristal, como acoso. Y después de las palabras, o antes o al mismo tiempo, viene la representación literaria, cultural, también podríamos aplicar lo mismo al cine, a la pintura, etcétera, de nuestras experiencias. Es decir, es muy importante para las mujeres como lectoras que haya mujeres que escriban y que expliquen, legitimen, den sentido a todas estas experiencias que hemos vivido siempre, pero que necesitamos que salgan a la palestra para poder cuestionarlas. Muchas gracias. Creo que sí. Hola, buenas tardes. Me hace muchísima ilusión estar hoy aquí. Quería dar las gracias al Instituto Cervantes, quería darle las gracias también a ustedes por haber venido a escucharnos y la verdad es que me hace mucha ilusión compartir esta actividad con Laura y haberla escuchado y haber tomado tantas notas mentales para seguir planteándome cosas. Cuando pienso en el lema de la edición de este año, del Día de la Escritora, pienso que las escrituras rebeldes se construyen casi por definición al margen de los espacios de poder y de los lugares de privilegio, ¿no? Pienso que evidentemente la escritura de mujeres, lo ha comentado ya Laura, es una escritura rebelde y transgresora ya de por sí, ¿no? Por el hecho de que una mujer se atreva a tomar la palabra, ¿no? Con ese atrevimiento que muchos nos ponen como, bueno, pues si ya está todo dicho, ¿para qué va a decir una mujer nada más? Pero pienso también en la escritura, por ejemplo, de los escritores homosexuales, de las escritoras homosexuales, de las escritoras racializadas, los escritores racializados, etcétera, ¿no? De quienes toman la palabra desde espacios que no son centrales. Yo soy poeta y sobre todo trabajo con textos poéticos, con textos de autoras en un proyecto que se llama 100 de 100, que de todas formas va teniendo cada vez más ramificaciones. Por ejemplo, ahora sale en la editorial La Bella Varsovia con edición de Fran Gárcera, una edición preciosa de las cartas a Catherine Mansfield de Carmen Conde, que llevaban fuera de librería 70 años. Es un texto impresionante, son unas cartas imaginarias que Carmen Conde escribe a Catherine Mansfield, que ya está para entonces muerta. Es un ejercicio brutal de crítica literaria, un diálogo con una autora admirada. Yo creo que es un caso raro de genealogía en los años 30, 40, que es cuando se escribe, cuando se edita, etcétera.
quería, ya les digo, hablarles de algunas poetas que para mí, no sé si son las escritoras que más han influido mis poemas, que se pueden rastrear de manera más firme en lo que yo escribo, pero desde luego que sí que son las escritoras que más o menos me sirven un poco más para hablar sobre esa transgresión, ¿no? En algún caso voy a leer algún poema, porque muchas veces tengo la sensación de que estamos hablando de autoras, mencionamos sus nombres, pero no traemos lo más importante, que son sus textos. Cuando pienso en una escritora rebelde y en una escritora transgresora, tengo que pensar en Concepción de Estebarena. Concepción de Estebarena tiene una historia para mí por lo menos muy curiosa. Creo que en estos casos, en este caso concreto, no es tramposo y no es desleal traer la figura de un hombre para trazar en paralelo ambas trayectorias y ver cómo un hombre llega mucho más lejos que una mujer partiendo de lugares muy parecidos. Concepción de Estebarena es prácticamente coetánea de Bécquer. Nace algunos años más tarde, nace también en Sevilla a mediados del siglo XIX. Tienen una vocación artística, una vocación literaria muy temprana. En el caso de Bécquer incluye también la pintura, no en el caso de Concepción de Estebarena, aunque sus poemas tienen algo de graffiti, ya lo verán. Son huérfanos, en el caso de Bécquer de padre y de madre, en el caso de Concepción de Estebarena de madre, es su padre quien la cría y es su padre también quien decide que escribir y leer no es algo recomendable para una mujer que aspira a casarse. Entonces le prohíbe por completo la escritura. Esa vocación que tiene ella la arranca casi de raíz. Para mí es un caso de rebeldía más allá de lo simbólico, ¿no? Una mujer que quiere escribir a la que se lo impiden. Y aquí sucede algo que para mí, llevo siempre que lo cuento, si alguien ha estado alguna vez en alguna charla o etcétera, probablemente esté harta de que cuente siempre la misma historia, pero para mí es emocionante como esa mujer se agarra a la escritura. Entonces, en los momentos en los que está sola en casa, es una chica joven, tiene 15, 16, 17 años, empieza a escribir mentalmente sus poemas. A veces los escribe en el papel en blanco que tiene, o en el lienzo en blanco que tiene más cerca, que es la pared. Lo memoriza, se lo aprende, calcula que va a llegar su padre del trabajo, lo borra, lo hace desaparecer y a la mínima ocasión, cuando va a visitar a alguna amiga, hay una familia muy amiga que es cómplice de su escritura y de sus ambiciones, pues escribe el poema. También ese ejercicio de memorización actúa prácticamente como criba, ¿no? de la escritura. Me parece muy hermoso pensar muy triste y al mismo tiempo yo creo que casi muy inspirador, porque me parece que necesitamos modelos en los que fijarnos y modelos en los que apoyarnos. Ya les digo que me parece triste y hermoso al mismo tiempo imaginar a esa chica que escribe esos poemas, bueno, pues a escondidas prácticamente. Pienso en esa escritura de lo íntimo, ¿no? En ese espacio, en este caso físico, de libertad que se le da cuando ella escribe esos poemas. El padre muere, ella ya es demasiado mayor para casarse, tiene 21 años, en la época era ya tarde y bueno, pues se encuentra con unas deudas que le obligan a vender la casa, que la dejan en la calle. Entonces, en el momento prácticamente en el que recupera esa libertad de la escritura, pues Concepción de Estebarena tiene que refugiarse viaja desde Sevilla a Huesca. Era donde había un primo suyo que se ofreció a recogerla al final. El verbo es duro, pero es lo que ocurre porque ella por sí misma no se puede mantener. Enferma en ese viaje y al poco de llegar a Jaca muere. Ocurre algo parecido a lo que ocurre con Bécquer también, que muere también muy joven. Hay una especie de crowdfunding del siglo XIX para publicar sus poemas. Ocurre también en el caso de Concepción de Estebarena. Es esta familia, la familia Velilla, que es esa familia cómplice que recoge todos los poemas
y los publica, recoge los poemas de Concepción y en el mismo libro incluyen poemas también suyos para, bueno, pues para que no vayan solo los poemas de Concepción como si no fueran suficientemente importantes. Ya les digo, para mí es un ejemplo potente de una escritora rebelde, de una escritora transgresora también, no solo por lo que rodea la escritura, sino por la escritura propia. En muchos de sus poemas ella anula por completo cualquier marca de género. Es como si sus poemas tienen en algunos casos una ausencia total de género. Cuando los lees no hay una sola palabra que te pueda hacer pensar que es un hombre o que es una mujer. Quizá porque los escribía para que, bueno, esperando que gracias a eso nadie pudiera descubrirla o quizá porque ella misma o pasa por un proceso de, bueno, pues casi de eliminación de su propio género, ¿no? Entiendo que ella en algún momento pudo pensar que si hubiera sido un hombre hubiera tenido más fácil para poder escribir y para poder afrontar una carrera como escritora. Está publicada la poesía completa, Últimas flores, en Torremozas, acaba de salir la edición y yo el año que viene publico en la Bella Varsovia una pequeña antología que se llama La misma rama. Voy a leer un poema muy breve. Grande y sabio se llama. Alcé los ojos, tu mirada entonces brilló intensa en mis lágrimas, como un rayo de sol que ardiente cae sobre trémulas aguas. Te dejé de mirar por parecerme que te causaba pena, aunque yo contemplándola sentía satisfacción secreta. Volví a mirarte cuando ya a mis labios atraje una sonrisa. Llorando estabas tú, pero tus lágrimas eran lágrimas mías. Grande es tu corazón porque consuela con el triste sufriendo. Tu corazón es sabio porque sabe llorar males ajenos. Me parece que es un poema, a mí me parece que es emocionante y además que una vez más va en paralelo a quienes escribían en su época. He mencionado a Bécquer, pero también, por supuesto, tengo que traer a Carolina Coronado, a Rosalía de Castro, a Vicenta Maturana, etcétera. Hay otra rebeldía que para mí es totalmente emocionante, que es la rebeldía de Lucía Sánchez Saornil, la poeta de la generación del 27. Muchas veces, cuando en algunos casos se plantea, bueno, es que no hemos tenido pues, una mujer con una producción poética quizá a la altura de Lorca, a la altura de Cernuda, nos tenemos que preguntar si esas mujeres tuvieron las circunstancias para poder escribir que tuvieron también Lorca o que tuvo Lorca, que tuvo Cernuda. Hay una carta, no cito de memoria, pero hay una carta que le escribe Lorca a su padre cuando lleva ya un año estudiando en Madrid, estudiando entre comillas. Entonces el padre básicamente le dice, vuélvete a Granada, yo no voy a seguir mandándote dinero porque te pasas el día de fiesta, o sea que vente para acá. Y Lorca le escribe una carta al padre en la que viene a decir, ya les digo que no es literal, pero dejadme volar, que os respondo que volaré bien, yo he nacido poeta como quien nace ciego. Básicamente le dice, entre metáforas y con palabras muy bellas, sigue mandando dinero, que en algún momento esto dará su fruto. Pienso, por ejemplo, en Ernestina de Champurcín queriendo ir a la universidad y en la respuesta de su padre, que le dijo que sí, pero que sí iba con su madre. Pienso en Concha Méndez, que tenía que mentir para poder ir a conferencias, decía que se iba a dar un paseo con su novio o con unas amigas. Y pienso, por ejemplo, en autoras que no tenían una clase social acomodada como para permitirse en los años 10, en los años 20, ir a la universidad y que por eso mismo pues, se quedaron atrás en muchos momentos, ¿no? Cuando, por ejemplo, hablamos de la sin sombrero, a mí me gusta siempre subrayar, bueno, quiénes eran y cuál era su clase social, qué posibilidades económicas tenían para estudiar, para escribir, etcétera. Pensamos, por ejemplo, en Luisa Carné, que yo creo que es uno de los redescubrimientos más emocionantes de los últimos años, ¿no? Que habría sido de la obra de Luisa Carné si hubiera tenido tiempo para escribir, en lugar de trabajar. Hubiera sido distinta porque su conciencia social yo creo que marca por completo su narrativa, pero bueno, quizá hubiera tenido más
pues, más tiempo para escribir y más tiempo para que sus obras tuvieran ocuparan un lugar destacado. Es el caso de Lucía Sánchez Saornil, creo. Si no lo han leído, les pido por favor que lo hagan ahora mismo, que agarren el móvil y busquen poemas de Lucía Sánchez Saornil y dejen de escucharme. Yo les voy a leer uno de todas formas. Sánchez Saornil es la vanguardista más brillante del 27. La vanguardista en el sentido francés, por así decirlo. Es muy curioso también ir rastreando las mujeres que trabajaban con ese tipo de escritura basada en el símbolo, basada en la metáfora. En algún momento habrá que hacer, por ejemplo, habrá que hacerse muchas preguntas sobre cómo una revista como Noreste en Zaragoza saca a todas estas autoras que hoy pues, apenas conocemos, ¿no? Pienso también en Ruth Velázquez, etcétera. En el caso de Sánchez Saornil, por ejemplo, ella tiene una vocación artística muy fuerte, estudia pintura en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, escribe y publica con el seudónimo de Luciano de Sansaor, creo que esto también es significativo, que es un seudónimo masculino. Publica en todas las revistas importantes de la época, en Quijote, etcétera. Todas tienen Grecia, todas tienen un poema de Luciano de Sansaor. Y mientras tanto, pues gana dinero para mantener a su familia. Ella trabaja como chica del cable, trabaja en la Telefónica y es ahí donde entra en contacto con los sindicatos y empieza a forjarse su militancia anarcofeminista. Está implicada, por ejemplo, en las huelgas de Telefónica, es por eso que la despiden. Y hay un momento en el que ella, que no había publicado un solo libro, o sea, era colaboradora asidua de revistas, etcétera, pero no era autora de ningún libro. Hay un momento en el que ella decide abandonar la escritura de poesía porque cree, esto también es muy simbólico, que como la poesía la lee tan poca gente, sus ideas van a llegar a un público más amplio si escribe artículos de opinión. Entonces abandona la poesía y se centra en el periodismo. Es una de las mujeres que fundan Mujeres Libres en los años 30. Es muy curioso leer cómo algunas compañeras suyas están casi asustadas porque creían que las ideas de Lucía Sánchez Saornil iban demasiado lejos, que era demasiado moderna incluso para ella. Pasa por el exilio también, regresa junto a su pareja ante el miedo de acabar en un campo de concentración en Francia y durante décadas sobreviven como pueden entre Madrid y Valencia. Bueno, pues escondiéndose con trabajos pues, con los que más bien malviven. Es al final de su vida, cuando le diagnostican un cáncer, cuando ella de repente se reconcilia con la poesía, como si la poesía hubiera estado esperándole y como si la poesía para ella tuviera más que ver con una simple expresión, o sea, tuviera, más que ver con la necesidad casi que con una expresión, con una voluntad de compartir. Yo siempre cito también el caso de Lucía Sánchez Saornil, además de porque es una de mis escritoras favoritas, porque su primer libro se publica en 1996, primer y único libro, 26 años después de su muerte. Ese libro es el libro de su poesía completa y ella, pues ya les digo, en vida no ve un libro propio publicado. Este poema es del año 1920, se titula Es en vano. Detrás de nosotros dejamos un rastro de cadáveres. ¿A cuántos los quisiéramos resucitar y darle su sol y su cantar y su sonrisa? Nada hay que pueda ponerlos en pie. De algunos nos hemos traído el perfume, pero ellos van en sus cajas negras río abajo. Es un poema que está hablando en el año 1920 de pilotos, de cajas negras. Es un poema de una modernidad absoluta. Y esta autora, ya les digo, muchas veces me pregunto qué habría sido de ella si hubiera podido estudiar, dedicar su tiempo a la escritura, publicar sus libros, etcétera. En el 27, por ejemplo, creo que es también muy interesante preguntarse por el papel de Concha Méndez, no solo como escritora, sino también como editora. Abro un pequeño paréntesis porque es muy emocionante ver esa genealogía de mujeres editoras de poesía en España, que está Concha Méndez en la generación del 27, Concha Lagos con Ágora en la generación del 50,
en los 70 Amelia Romero con El Bardo, Luz María Jiménez Faro en los 80 con Torremoza, más tarde en los 90, 2000 Ana Santos con el Gaviero. Me parece que es creo que quizá una pregunta interesante, ¿no? la que nos podemos hacer. Y hay una poeta a la que me gustaría también traer, pero traerla también sin poema, porque básicamente por piedad, porque sus poemas suelen tener 5 o 6 páginas, entonces nos puede dar aquí el Día de las Escritoras de 2019. Se llama Alfonsa de la Torre, es una poeta de la generación del 50, pero una poeta rara de la generación del 50. Cuando pensamos en el 50, pensamos en la escritura social, comprometida, en la palabra clara, todo lo contrario. Borren eso, porque Alfonsa de la Torre es una poeta surrealista, tiene que ver también con la mística, parece una poeta francesa del siglo XIX que de repente ha aparecido en Segovia en el siglo XX. De Alfonsa de la Torre me impresiona su decisión de callar de repente. Creo que es algo que ocurre mucho con las escritoras. Si nos fijamos en muchas notas biográficas, en algunos casos, vemos 15, 20 años, quizá a veces, de silencio. Muchas veces son los años que coinciden con la maternidad. El momento en el que nace el primer hijo y el primer hijo, la primera hija, y el momento en el que el hijo o la hija pequeños pues ya tienen cierta edad. Hay autoras también a las que se puede ir rastreando, pues si publican de repente tarde el primer libro, te puedes más o menos imaginar cuándo nació el hijo o la hija. O autoras simplemente que cuando llegan a alcanzar cierto éxito, de repente enmudecen, dejan de publicar. No sé por qué razón, quizá porque es un espacio en el que no terminan de, no sé si de encontrarse, etcétera. En el caso de Alfonsa de la Torre, ella escribe su libro más importante, que es el Oratorio de San Bernardino, en una posición, hablamos antes de las posiciones de poder, de privilegio. Ella es una mujer que es filóloga premiada por la Real Academia Española. En plena posguerra puede ampliar estudios en Portugal, en Francia, en Italia. Es una mujer que viaja, que sabe idiomas. En la España de los años 40, o sea, que es algo, la verdad es que es excepcional. Oratorio de San Bernardino es un libro que es fruto de todos esos viajes. Un libro del que Gerardo Diego escribe sobre el que Gerardo Diego escribe una espectacular columna en ABC, en la que viene a decir que Alfonsa de la Torre es la mejor poeta de su generación, hombre o mujer, sin especificar género, ¿no? Después de eso, Alfonsa de la Torre calla, no publica nada más. Publica algún cuento suelto, algunos poemas, sigue escribiendo toda su vida, pero aprovecha una herencia, se va al campo, en Cuéllar, en Segovia, donde la familia tenía una casa, y desaparece. Desaparece, muere en el año 93. A priori parece que no ha sobrevivido no han sobrevivido cartas, ni manuscritos, etcétera. Elige el silencio, ¿no? Es como Barleby a su manera, preferiría no hacerlo, ¿no? El silencio público, pero yo estoy segura de que ella siguió escribiendo, pero me parece también en cierto modo una transgresión, ¿no? Cuando está ya en una posición que es atípica para una mujer, y más para una mujer de esa generación, decide dejarlo todo y pues continuar escribiendo por su cuenta. Estas son las 3 rebeldes que quería traerles. Podemos seguir hablando de más autoras si quieren. Me he dejado, por ejemplo, a Margarita Ferreras, etcétera. Pero bueno, por el momento les doy las gracias por la paciencia y seguimos, yo creo, conversando. Muchísimas gracias, Laura y Elena, por 2 exposiciones espléndidas, complementarias, iluminadoras, con esas 3 escritoras que nos ha traído Elena ahora. Toca abrir un coloquio con el público. Si tienen alguna pregunta, pues cualquiera de las 2 os
puede contestar. Yo tengo una pregunta para dos. De hecho, tengo dos preguntas distintas. Y con esto pues, se puede abrir el debate. Una sería bueno, es indistinto porque la podéis contestar las dos. Sería cómo veis la mujer escritora hoy en España, en este sentido, ¿no? De exclusión e integración. Y, o sea, en el sentido que ha sido esta exposición. Y por otro lado, si veis un futuro en el que bueno, pues no sea necesario ningún tipo de reivindicación, sino que, como tú hablabas antes, me ha parecido muy interesante esto de la sociedad patriarcal, ¿no? Que expone a sus individuos, ¿no? masculinos y pone solo un representante de la femenina, no como una encarnación del género completo, ¿no? Pues precisamente que eso ya no ocurra, sino que las encarnaciones sean de personas concretas porque tienen una obra concreta, ¿no? Estas serían las dos preguntas. En cuanto a la situación actual de las escritoras, a mí me gusta hablar con datos, porque si no entramos en el terreno de las impresiones subjetivas y muchas veces esas impresiones subjetivas resultan ser falsas. Yo veo una situación muy alejada todavía de la normalidad, si normalidad es, como dice Amelia Valcárcel, que tengamos la mitad de todo. Yo cuando leo una novela siempre miro en la solapa la lista de últimos títulos publicados en esa colección y casi siempre me encuentro aproximadamente un 80% de obras de hombres frente a un 20% de mujeres, y me refiero a colecciones contemporáneas, no a colecciones de clásicos. Entonces, aparte de eso, hubo un estudio de un equipo de la Universidad Complutense, que creo que es del 2013, que pueden encontrar ustedes en Internet, se llama Mujeres y hombres en la industria cultural española, y ahí, por ejemplo, el dato era que de las novelas contemporáneas que se publican en España son firmadas por hombres un 70% y por mujeres un 30%. Luego también veo, y también tengo datos, que en los suplementos literarios más o menos el 80-85% de las críticas las firman hombres y también el 80-85% de las críticas se refieren a libros de hombres. Es decir, que creo que no nos podemos dormir en los laureles, hemos avanzado, hay más visibilidad, hay más conciencia de este problema, hay asociaciones como Clásicas y Modernas, a la que pertenezco, que es una asociación por la igualdad de género en la cultura, o como Mujeres del Libro, o como MAP, Mujeres de Artes Visuales, en otros, o CIMA, de las cineastas. Es decir, que ahora hay una conciencia de este tema y un activismo, pero que todavía nos queda mucho por recorrer. Ese sería mi diagnóstico. Yo no sé si en un futuro, yo creo que sí que vamos a tener que continuar reivindicando, porque yo tengo la sensación de que se avanza un poco, pero de repente se retrocede, ¿no? Es como si a lo mejor en algún momento pues, avanzáramos 4 o 5 pasos, pero la marea nos lleva hacia atrás, ¿no? Nos devuelve al punto original, ¿no? Por ejemplo, a mí hay algo que me llama mucho la atención, y es como muchas veces las reivindicaciones, ojalá no tengamos que volver a publicar antologías de mujeres, a organizar actividades de mujeres, etcétera, porque entiendo que se asocia lo que es de las mujeres a algo que es negativo, como si no tuviera calidad, cuando en realidad el género me parece una circunstancia tan válida para acercarse a una obra como la época de escritura, por ejemplo, o el lenguaje en el que se escribe. Tendemos a colgarle una connotación peyorativa a lo femenino, ¿no? Cuando de repente yo no escribo literatura femenina, no es como, parece que como que estuvieras diciendo lo que escribes es malo. Pues bueno, yo creo que tenemos como esa conciencia o ese chip tan marcado, ¿no? de que lo que hacen las mujeres es de menor calidad, de que está... Bueno, pues al final eso, lo de las mujeres es lo particular, lo de los hombres es lo universal. Cuando leemos un poema con una voz masculina, apela por igual a hombres y a mujeres, pero un poema con una voz femenina, y ya no digamos,
sobre una experiencia femenina, pues como la maternidad, por ejemplo, solo habla a las mujeres y solo escribe a las mujeres. Yo no tengo problema, por ejemplo, en estar en antologías pues, de poesía escrita por mujeres o en estar en actividades en las que hablemos pues, sobre pues, escritura de mujeres, porque me parece que, no sé, es algo que afecta a mi escritura, tanto como haber nacido en España en el año 85 y no en España en el año 25, por ejemplo. Entonces, creo que muchas veces esa reivindicación tiene algo perverso casi. No sé si, como si estuviéramos pidiendo perdón o si estuviéramos incluso pues, expresando bellos deseos, porque al final nos estamos echando tierra encima. A ver, sí. Yo tengo una asociación en la que hay hombres y mujeres, es una asociación cultural. Evidentemente, como tenemos aquí un ejemplo bien claro, somos mucho más mujeres las que estamos involucradas en la cultura. No sé la razón, o sea, a mí me gustaría saber cuál es la razón de que nosotras nos interesemos más por este tipo de actividades y, sin embargo, los hombres lo consideran como, bueno, es como de menor interés o no sé, algo así. El caso es que voy a llevar a la gente, a la gente de la asociación a hacer un viaje a Úbeda y Baeza, porque en Úbeda es el certamen de novela histórica Ciudad de Úbeda, al que se han presentado alrededor de unas 70, 80 novelas, todas escritas por hombres, todas. El jurado también, todos son hombres, curiosamente. Evidentemente, no sé qué pasa, porque la novela histórica nosotras la leemos muchísimo, por lo menos en mi caso a mí me encanta la novela histórica, pero hay muy pocas escritas por mujeres. No, de hecho, no sé si conozco a 2 o 3 que escriban novela histórica, por ejemplo. Entonces, quería preguntaros a vosotras, que estáis más metidas en este, ¿qué falla? Primero, por un lado, ¿qué falla para que los hombres no se involucren en este tipo de cosas? Por un lado. Y por otro lado, ¿por qué las mujeres no nos involucramos en la escritura de este tipo de literatura? ¿Por qué las mujeres participamos en actividades culturales como consumidoras y como estudiantes mucho más que los hombres? Porque efectivamente somos ampliamente mayoritarias desde hace muchos años en las carreras artísticas y humanísticas. Yo creo que por varias razones. Una de ellas es que todo lo que está más valorado y mejor pagado lo monopolizan los hombres y, de hecho, es un poco un círculo vicioso, ¿no? Tú hablabas de que la idea de algo femenino, una antología solo de mujeres, etcétera, desvaloriza, y yo te diría que es que todo lo femenino, por definición, en una ideología patriarcal está desvalorizado hasta el punto de que cuando una profesión cualquiera se feminiza, como ha pasado con la medicina, bajan los sueldos, esto está comprobado. Entonces, ese es un motivo. Y el otro motivo es que yo creo que las mujeres estamos en crisis, en el sentido más positivo de la expresión, es decir, tenemos muchas preguntas que hacernos sobre nuestro papel en el mundo, sobre la vida que queremos llevar, nos estamos cuestionando mucho más que los hombres y estamos cuestionando la sociedad mucho más que los hombres. Y eso es lo que nos lleva a la cultura, porque ¿dónde vemos representadas esas cuestiones que nos preocupan? Por ejemplo, pues la cuestión de cómo vivir, de cómo establecer relaciones personales. Las vemos en la novela, no en los tratados de ingeniería. Entonces, por eso nos interesamos tanto por el teatro, la novela, el cine, etc. Eso en cuanto a consumidoras de cultura y en cuanto a estudiantes. ¿Por qué participamos menos en tanto que autoras?
Yo creo, no sé si estarás de acuerdo, que hay una clave para mí que es el síndrome de la impostora. Creo que puede ser una posible respuesta. Tengo varias ideas, pero una tiene que ver con esa sensación de cómo voy yo a enviar una novela a un premio si yo lo que hago no valgo, si lo que hago no vale nada, si por supuesto habrá 1000 libros que interesen más que el mío, etcétera, ¿no? Esa sensación casi de ir pidiendo perdón. Casi siempre se penaliza la ambición en las mujeres. La ambición en un hombre es algo sano, natural. En una mujer, claro. O sea, por ejemplo, antes hablaba de Margarita Ferreras y Margarita Ferreras siempre sale, porque Margarita Ferreras tiene que estar siempre con nosotras. Es una escritora también de la generación del 27 que tuvo muy claro que ella quería ser una escritora profesional. Ella quería vivir de lo que escribía, igual que podían escribir, igual que vivían de lo que escribían, pues muchos escritores de su generación. Era una autora que está continuamente publicando artículos en prensa, le publica su primer libro, además casualmente, Pez en la Tierra, lo publica Concha Méndez en su colección, con Manuel Alto Laguirre. Por eso decía antes que sería interesante ver ese papel doble de Concha Méndez como autora y como editora. Y en casi todos los testimonios que hay de Margarita Ferreras, su imagen es no solo profundamente negativa, sino rodeada de bulos, de leyendas, que distorsionaban muchísimo su figura. Yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Pues es una mujer que quiere, pues vivir de lo que escribe, y eso, digamos, que se le penaliza. Creo que también tiene que ver con el hecho de que determinados géneros, quizá esto sí que esta teoría o esta idea sí la tengo un poco más cogida con pinza, pero entiendo que, por ejemplo, para una mujer que tiene que mantener una doble o triple vida porque trabaja fuera y dentro de casa, porque asume los cuidados, etcétera, acometer determinados proyectos es un poco más complejo, ¿no? Entonces, en determinados géneros que además que son tradicionalmente masculinos, porque por ejemplo en el caso de la poesía es el género de la intimidad, es un género que está, pues aunque la incorporación de las mujeres es la misma que la de la novela, etcétera, pero bueno, parece que es un género más en el que hay más voces de mujer que en otros, ¿no? Pero entiendo que a lo mejor al escribir ensayo, el ensayo entiendo que sí que, o por lo menos determinados tipos, es un género en el que los hombres tienen todavía una presencia mayor, etcétera. O quizá en el de la novela histórica pueda... No soy lectora de novela histórica, o sea que... Pero entiendo que quizá pueda haber algo de eso, no sé si... Bueno, yo voy a dar un ejemplo personal, pero al mismo tiempo muy objetivo. Intentando ganarme la vida, yo que escribo artículos de opinión, una vez pensé en presentarme a un premio de periodismo. Y entonces pues fui a ver las bases, etcétera, etcétera, y la lista de galardonados. Llevaban 35 años dando el premio, en 34 de las convocatorias lo había ganado un hombre y el jurado eran todo hombres. Entonces dije, bueno, ¿para qué me voy a molestar? Claro, es un círculo vicioso. Y eso hay que romperlo, pues por ejemplo, poniendo jurados paritarios y haciendo un esfuerzo porque el galardón sea también paritario, ¿no? Hola, ¿se me oye? Laura, es una pregunta para ti. ¿Para usted? Para ti. Puede tutear. Gracias. Me ha parecido, estoy totalmente de acuerdo, me ha parecido muy interesante todos tus argumentos, no solo en el fondo, sino en la forma. La pregunta es, ¿hay también hombres buenos? ¿Hay hombres que han hecho cosas incluso heroicas por las mujeres? Conviene, pregunto, ¿conviene resaltarlo? Yo conozco algún caso, en mi generación, que incluso han perdido su trabajo por ayudar a que las mujeres tuvieran puestos al mismo nivel. Entonces, por irme tranquilo a casa, por favor, ¿me puedes contestar? Por supuesto, hay hombres buenos, estupendos, heroicos, pero no hace falta resaltarlos porque se resaltan ellos solos muy bien.
Me lo ha puesto en bandeja. No, mira, es una pregunta que no sé responderme, y es cómo Carmen Laforet, bueno, como el primer premio Nadal, en un oscuro año como el 44, se lo dan a una mujer. Sí, yo tengo... ¿Tenéis respuesta? Sí, porque yo he estudiado en mi libro Literatura y Mujeres, una de las cosas que hice fue estudiar los principales premios literarios españoles por décadas. Con un resultado muy sorprendente, porque contrariamente a esa idea general, que es muy consoladora y muy bonita, pero falsa, de que el tiempo avanza por sí solo, o sea, avanzamos con el tiempo hacia una mayor igualdad y que por lo tanto estamos mejor ahora seguro que en los años 40, etcétera, pues contrariamente a esto, encontré que lo que había no era en absoluto un progreso lineal hacia la igualdad, sino que había unos altibajos que parecían difíciles de interpretar, pero yo creo que tengo una respuesta. La mayor proporción de mujeres entre los ganadores de premios literarios se daba en los años 40-50 y en los años 90. ¿Por qué? Bueno, mi respuesta es esta, porque en esos años se crean premios literarios nuevos o se resucitan premios literarios que habían dejado de darse. Por lo tanto, cuando se premia a más mujeres es cuando algo empieza. ¿Por qué se premia a más mujeres cuando algo empieza? Y esto creo que puede ser un poco una norma general. Primero porque a las mujeres en nuestra sociedad se las asocia con lo nuevo, lo fresco, lo puro, lo no contaminado, una cosa sospechosa como un premio literario, pues si lo gana una mujer es como los nuevos partidos, un poco marginales, etcétera. Y también porque las mujeres arriesgan más porque tienen menos que perder, porque no tienen una posición consolidada. Entonces yo me imagino a los escritores varones en esa época esperando a ver por dónde tira ese premio y si acaso se consolida, adquiere prestigio, etcétera, ya se presentarán y desbancarán a las mujeres. No creo que fuera una cosa tan deliberada y tan calculada, pero de hecho es lo que sucedió. Entonces esa sería la respuesta. Al hilo de lo que comenta Laura, es muy curioso porque en poesía siempre se fija como el Big Bang en los años 80, con antologías como Las diosas blancas o la publicación pues, de los libros de Ana Rossetti, Almudena Guzmán, Luisa Castro. Sin embargo, para mí el centro está en los años 50. En los años 50 había muchísimas autoras que estaban ganando premios importantes, que están publicando en revistas y en editoriales importantes, desarrollando carreras literarias que tenían una repercusión verdadera. Después hay un silencio de 20 o 30 años y se reanuda en los años 80, pero un poco en la línea de lo que tú comentabas, ¿no? Autoras todo nuevas, muy jóvenes, muy guapas, que dan un perfil pues muy fotogénico, ¿no? A las que se puede agrupar en una foto, etcétera. Entonces es otro estallido diferente, por así decirlo. Y en ambos casos, en cualquier caso, en las dos situaciones el resultado es el mismo. Dejan de escribir en algún momento o dejan de publicar. Hay muchas autoras del 50 que pasan décadas sin publicar y hay muchas autoras de los 80 que dejan de publicar también. Creo que a las mujeres en literatura, pero también en política, por ejemplo, no les cuesta tanto empezar como mantenerse. Y además así se crea un efecto un poco perverso, que es la idea de que las jóvenes de ahora, la generación joven de ahora sí que es igualitaria, y eso creemos que es por un efecto de generación, porque bueno, por fin la igualdad se está instalando, cuando es por un efecto de edad. Es decir, no es porque sean esta generación, sino porque son jóvenes, pero cuando lo dejen de ser, esta misma generación dentro de... Y eso, yo escribí un artículo que pueden ustedes buscar por internet, que se llama ¿Qué fue de las escritoras?, que publiqué en El País hace unos años y del que estoy contenta porque realmente creo que vi y además pude demostrar con datos qué era lo que pasaba, ¿no? Porque el desencadenante del artículo era un titular de esa revista que se llama El
cultural que decía, pues no sé, los escritores más importantes de la generación, de la nueva generación o algo así, y era una cosa paritaria. Entonces podíamos pensar que por fin había llegado a la paridad al mundo de la literatura. Y yo decía, bueno, yo ya tengo una edad como para recordar que hace 20 años se dijo lo mismo de la generación de quienes entonces estaban empezando. ¿Y qué ha pasado con esta generación? Bueno, pues ha pasado que los hombres ahora de esa generación han llegado mucho más lejos que las mujeres, ¿no? Es decir, que las generaciones van repitiendo el mismo esquema. Y es muy interesante esto que decías de que hay muchas escritoras que dejan de escribir porque no había pensado que pasaba lo mismo en poesía, pero yo lo veo en novela, lo veo con Rosa Chacel, con Carmen Martín Gaite, con Ana María Matute. Todas, todas empiezan pisando muy fuerte y luego, al cabo de unos pocos libros y de unos pocos años, callan y algunas no reaparecen nunca, como Carmen Laforet, y otras reaparecen al cabo de muchos años. Incluso hay un caso espectacular de una escritora catalana que con su primera novela ganó el premio Nadal, llamada Lluïsa Forrellad, y que tardó 52 años en publicar la segunda, que lógicamente ya fue la última después de eso. ¿Eso pasa solo porque tienen hijos? Sí, en parte pasa por eso, pero yo creo que hay algo más profundo, que es que no encuentran su lugar en el mundo literario, que las acoge con los brazos abiertos, con una mezcla de curiosidad, de condescendencia, de que hacen gracia, etcétera, cuando empiezan, pero luego no hay un lugar para ellas, ¿no? Y a Silvia Plath le estaba pasando lo mismo, luego se suicidó, pero en fin, por ejemplo, le estaba pasando lo mismo a ella, ¿no? Hay un libro que es la antología biográfica de escritoras españolas. Lo publica, la editora es Isabel González Calvo, si no recuerdo mal. El libro es de 1954. Se recoge sobre todo pequeños relatos y a mí me llamó mucho la atención porque las notas biográficas incluyen siempre el dato de está casada con. Muchas de ellas había textos realmente interesantes. Yo, por ejemplo, me quedé muy intrigada con un fragmento que se incluía de una novela que sucedía en una residencia de señoritas y me pareció que era una novela, un tipo de novela que yo no había leído en la literatura española. Y bueno, pues por supuesto decía que estaba prometida con un escritor, etcétera. Bueno, pues esa novela nunca jamás se publicó, esta autora nunca editó nada y la mayoría de estas escritoras que habían tenido pues una carrera que estaba ya comenzando, que tenían ya algunos libros, que tenían obra, ¿no? Porque esos relatos, de verdad que es un libro que se lee con gusto, al margen de la curiosidad histórica. Bueno, pues al final terminan siendo la sombra, terminan convertidas en secretarias, terminan pues ocupándose de la cuestión práctica mientras el marido escribe. Es un libro que es muy recomendable por ese doble valor, ¿no? El literario, pero también el sociológico. ¿Cómo nos tratan? Yo en mi caso, por ejemplo, además que soy editora. Entonces, yo el año pasado me pidieron, de una universidad que estaba trabajando en editoriales independientes españolas, me pidieron que hiciera el porcentaje de autoras y de autores. Yo tengo un 60% de autoras. Creo que soy no sé si la única, pero tengo que estar. Pero no es una cuestión que decir, yo no digo voy a publicar a mujeres, sino que me interesa más. Creo, por ejemplo, en poesía ahora mismo lo más interesante lo están escribiendo las mujeres, creo. Yo creo que cómo nos tratan, pues al final es que estamos vendidos y vendidas al mercado. Entonces, en fin, ahora, pero que no nosotros, sino el sistema al final. A mí me parece que es muy complicado lo que comentaba Laura, ese mantenerse, ¿no? Los primeros libros puede ser, no sé si fácil, pero sí cuesta menos que los siguientes, porque ya no es novedosa. Creo que hay algo muy perverso. Pero creo que también tengo la sensación de que ocurre también con escritores. O sea, cuando ya dejas de ser nuevo, entonces cuesta mucho más encontrar ese sitio, fijar ese sitio. Yo creo, pero no tengo datos, es una impresión que las editoriales apuestan más por escritores en el sentido de que publican a escritoras cuando saben que les van a dar ventas.
o que van a llamar la atención. Y bueno, pues se me ocurren muchos casos de escritoras que empiezan pisando muy fuerte, entre otras cosas porque son, pues no sé si sexys, escandalosas o de todo un poco, pero llaman mucho la atención y además pues a lo mejor venden mucho. Pero hay un momento crítico para mí en las carreras de casi cualquiera que escribe, que es el momento en que ya no llamas la atención, o sea, ya no eres nueva, como tú decías, ¿no? O sea, ya no eres una cara nueva, tampoco vendes muchísimo, y entonces ahí es cuando la editorial tiene que apostar por ti, o sea, decir, bueno, lo sigo publicando porque creo en esa persona y creo en su futuro, aunque ahora esté pasando por un momento menos vistoso, o no. Y yo tengo la sensación, como digo, aquí no tengo datos, pero tengo la sensación de que eso lo hacen más con los hombres. Y además entiendo por qué, porque tenemos toda la historia detrás. Bueno, me estoy acordando de un día en que asistí a una presentación de una novela de una amiga mía, entonces estaba la autora, la editora y la presentadora, 3 mujeres en una librería que era la librería Alberti, y podía parecer que aquello representaba pues, el triunfo por fin de las mujeres en la literatura. Pero desde donde yo estaba sentada, lo que se veía eran los lomos de todas las colecciones de clásicos, clásicos contemporáneos, o sea, no forzosamente Juvenal ni clásicos de la Edad Media, sino clásicos del siglo XX, Borges, por ejemplo. Al lado de Borges no estaba Clarice Lispector y al lado de García Márquez no estaba Elena Garro. Es decir, esa pared a mí me estaba recordando que quienes se reeditan, pasan a las colecciones de clásicos y de ahí pasan a los programas escolares, al programa de la selectividad y a los libros de texto, son ellos. Por lo tanto, una editorial que apuesta por un hombre, aunque no se venda, como Borges durante la mayor parte de su vida vendió poquísimo, sabe lo que hace. No es deliberado, probablemente no es consciente, pero sabe que está apostando por algo que tiene un apoyo en la cultura, mientras que apostar por una mujer, o sea, la mujer se la publica mientras da titulares y entrevistas y está muy mona en las fotos y vende, pero cuando hay que apostar realmente por el texto, eso se hace menos, es la impresión que tengo. Al hilo del ejemplo que comentaba, también me parece muy interesante que tengamos referentes y que tengamos modelos, porque es lo que comentabas, ¿no? Al lado de García Márquez no está Elena Garro. Entonces, creo que es interesante que nos planteemos que ha habido mujeres que sí que han realizado trabajo y que han llevado pues, carreras que digamos que subrayan que es posible hacerlo. Yo, por ejemplo, claro, es eso, que tengan, bueno, pues que vidas pues más o menos grises, que escriban, que publiquen buenos libros, etcétera, y que no haya finales trágicos ni haya pues esa casi glamorización de la locura, de la enfermedad, etcétera, ¿no? Que sean escritoras, no personajes. Hola, ¿qué tal? Lo primero quería daros las gracias porque ha sido muy inspiradora vuestras palabras, vuestras charlas. Y os quería preguntar si en algún momento habéis sentido el síndrome de la mujer impostora y si ha sido así, ¿cómo lo habéis vencido? Todos los días. Sí, o sea, yo sí, continuamente. Pienso que en algún momento alguien va a entrar alguien por ahí y va a decir, esta mujer fuera que hace aquí hablando. Y sí, además, yo no tengo muchas veces la sensación de que las mujeres tenemos como que demostrar el doble. No sé si es algo que siento yo solamente, pero tengo muchas veces esa sensación. Yo lo siento continuamente y eso demuestra que no tengo ningún tipo de antídoto contra ello, porque cada vez que me siento a escribir me cuesta cada vez más escribir y muchas veces cuando me hacen propuestas y tal, las rechazo porque creo que no estoy a la altura. Eso sí que me pasa y, bueno, por un lado pienso que es sano, pero por otro lado me da cierta pena. Yo lo tengo continuamente. Yo no, yo me siento muy segura de mí misma y de ser quien soy, pero siento otra cosa, siento que lo que yo creo que me corresponde no me lo van a dar.
sino que voy a tener que reclamarlo y me voy a tener que enfrentar y voy a tener que ser una piedra en el zapato y una pesada. Quizá porque cuando yo podía haberme ido, digamos, a sentirme una impostora, empecé a darme cuenta de que eso que me pasaba a mí no me pasaba solo a mí, nos pasaba a todas, ¿no? Por ejemplo, recuerdo en el 91 o 92, yo acababa de llegar a Madrid y estaba empezando, digamos, mi carrera lo que yo quería que fuera mi carrera de escritora. Recuerdo que se celebró en Madrid un congreso que se llamaba La Novela en Europa, donde había 20 novelistas, todos hombres. Entonces, claro, yo ya me daba cuenta de que no era nada personal conmigo. Y desde entonces, bueno, pues he ido conquistando cosas, pero siempre con esa sensación que es un poco agotadora de que tienes que decir, yo estoy aquí y yo también, es un poco desairado además, ¿no? Yo tengo la impresión de que el mundo literario es como un sofá donde hay unos señores pues, muy cómodamente sentados con sus posaderas bien situadas en el sofá, y que nosotras estamos como en una esquina del sofá que siempre estamos a punto de que se olviden que estamos ahí y nos empujen un poquito y nos caigamos, ¿no? Y que tenemos que estar siempre diciendo, no, que yo también quiero mi sitio, apretaos un poco que yo también me quiero sentar. Ay, qué pesada esta, ¿no? Si no has leído los diarios de Laura, te los recomiendo. Porque gracias, Elena. Es un tema que se trata bastante. Sí, justamente en este último, Todos llevan máscara, es donde yo cuento pues, mi día a día como escritora y cómo yo me voy dando cuenta, porque realmente no me la daba, de esa desconfianza a priori con que se nos acoge, ¿no? Yo tenía una cuestión, es que cuando he leído la cartela, ¿no?, con Día de las Escritoras, la verdad que no sabía que existía un Día de las Escritoras. Entonces quería preguntaros eso, ¿creéis que tiene sentido que solo se os dedique un día? Y bueno, me pasa lo mismo con lo del 8 de marzo, ¿no?, que es el único día que tenemos las mujeres. Y luego, relacionado con esto, no sé, ¿nos podríais decir algunas medidas, indicaciones, sugerencias que se podrían hacer para cambiar las políticas culturales? ¿Qué creéis que se podría hacer para que las mujeres no tengamos que tener un día de escritoras, un día de la mujer, sino que ya forme parte de la normalidad? A mí, fíjate que no me parece mal, porque, no sé, creo que no lo tomo por el lado malo de estamos reivindicándonos porque no tenemos espacio, tal, sino estamos celebrando lo que han escrito otras mujeres antes que nosotras, lo que están escribiendo otras mujeres mientras escribimos nosotras. Me lo tomo como casi una excusa para la celebración y para, bueno, pues para estar charlando sobre algo que por ejemplo, pues para mí sí que es muy importante. Yo creo que en cuanto a políticas, para mí la paridad es fundamental. O sea, mientras no sea algo inconsciente y que se asuma de forma natural, que el 50% sea una norma, yo creo que es necesario. Hasta que lo tengamos ya, bueno, pues pues eso, de manera natural, ¿no? Al armar una programación, al armar un calendario de publicaciones, etcétera. Yo en mi caso, por ejemplo, practico como una amiga mía lo llamaba con bastante ironía la compra consciente, porque yo siempre decía, bueno, si tengo este dinero para comprar un libro, intento siempre que sea un libro escrito por una mujer, publicado por una editorial pequeña, en una librería independiente. Entiendo como que mi dinero sea, en cierto modo, sirva para que pues se mantenga una librería, se mantenga una editorial, se mantenga una escritora, etcétera. Siempre que, por ejemplo, me piden una recomendación de un libro, sigo esa tónica. Que sea un libro escrito por una mujer, la verdad es que leo a más mujeres que a hombres, pero que sea un libro escrito por una mujer, publicado por una editorial independiente, yo creo que son pequeños gestos que quizá de manera individual no aporten mucho, pero si se convierten en una norma para muchas personas, quizá puedan cambiar un poco las cosas. Yo suscribo todo lo que ha dicho Elena y añadiría otra cosa. Creo que es importantísimo que en los programas escolares y en los libros de texto aparezcan las científicas, las artistas, las escritoras que han existido. Es decir, que es que estos libros no es que no sean paritarios, es que no tienen rigor científico porque nos están ocultando la mitad de la historia. Y no basta que
las escritoras, por ejemplo, estén como un añadido. Lo digo porque yo doy bastantes conferencias en institutos dentro de un programa del Ministerio de Educación y me piden mucho que hable de las autoras, por ejemplo, del 27. Y bueno, pues yo llego al instituto y entonces pues han puesto unos carteles y unas cartulinas, unas fotos y unas citas con rotulador, o sea, todo muy, muy mono, pero y yo hablo de, bueno, pues de Maruja Mayo, de María Teresa León, de etcétera, etcétera, estupendo, pero es que no es ahí donde tienen que estar, es que tienen que estar en el libro de texto y tienen que ir para examen, porque si no es como una especie de cosa de una mentalidad de quita y pon, ¿no? De las mujeres son una cosa decorativa que, bueno, pues cuando se celebra el 8 de marzo está muy bien hablar de ellas, pero luego las cosas vuelven a lo que en inglés se llama business as usual, ¿no? O sea, las cosas vuelven a la normalidad y la normalidad es que no hay mujeres, porque pido ver sus libros de texto siempre sistemáticamente y me encuentro con que la generación del 27 son Alexandre, Cernuda, Lorca, tal, Benjamín Jarnés, si se habla de narrativa y tal, y a las mujeres prácticamente ni se las menciona. Gracias.